Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Para mí es un gusto poder estar aquí con ustedes. Para mí es un gusto poderles eh, predicar sobre un tema muy bonito, sobre un sentimiento también muy bonito. Eh, Mi pregunta sería, ¿debemos testificar con propósito o a propósito? Quienes no se ponen a pensar en eso, ¿verdad? Bueno, el día de hoy quiero platicarles un tema, quiero que contemos un tema, quiero que expliquemos un tema muy importante, un tema en donde a mí en lo personal eh, me ha tocado a lo largo de estas 2 semanas en las que pues he estado investigando, he estado leyendo la palabra de Dios. Y bueno, este tema se va a basar en el libro de Hechos, capítulo 8, del versículo 26 al 39. Me voy a permitir leerlo. Y es acerca de Felipe y un etíope. Dice desde el versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que el etíope eunuco, funcionario de Candace, reino de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvió sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que los trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco le dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Qué bonito pasaje, ¿verdad? Creo que es un pasaje que nos toca varios temas, nos habla de diferentes formas en las que Dios habla a nuestro corazón, en este caso a Felipe. También en la forma en que pues a un eunuco, al etíope, pues le fue llamado a servir a Dios, a tener esa cosquillita, ¿no? Entonces aquí podemos ver que la palabra es el alimento espiritual para nosotros. Cuando lo estudiamos, cuando lo meditamos, creemos espiritualmente y nos ayuda a aplicarlo a nuestra vida. El Espíritu Santo siempre guía a su iglesia, eso lo debemos de saber siempre. En todo momento el Espíritu Santo siempre guía a su iglesia. La palabra de Dios dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este versículo me parece fundamental para entender el acontecimiento entre Felipe y el etíope. Felipe, por una parte, era uno de los 7 diáconos elegidos en Samaria. Estos diáconos solo eran llamados para servir en las mesas, y vemos anteriormente, podemos ver los que hemos leído el libro de Hechos en la Biblia, que Dios lo usa de diferentes maneras. No era un apóstol tampoco, no era un pastor, pero aún así Dios lo usa tremendamente. Felipe incluso se distinguió por llevar el evangelio a África. Entonces estamos hablando de un personaje que aparece en la Biblia que tuvo un gran movimiento que fue a través de Dios. Justamente Felipe llega a Samaria, en donde en ese momento había un avivamiento. Había gente que se estaba convirtiendo,
había gozo en la gente, había gente que estaba siendo sanada por Dios y Dios estaba haciendo algo muy fuerte en Samaria. A lo mejor Felipe al ver eso pensó y dijo, aquí me trajo Dios y aquí me quedo. Ahora sí que aquí me planto, aquí planto una iglesia y esto es lo que Dios quiere para mí. Pero no, Dios tenía otros planes muy diferentes para Felipe. Y creo que a veces es lo que a nosotros nos hace falta. Le ponemos muchos peros y no tenemos nuestro corazón disponible para lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero aquí viene una pregunta interesante. ¿Por qué Felipe fue quitado de Samaria y lo mandó a un desierto sin nada? La Biblia dice que le dijo, ve, sal de Samaria y ve al desierto. Podemos ver que para Dios es importante una multitud, como lo estaba haciendo Samaria, como también una sola persona en particular, porque aquí estamos viendo que se encuentra con una sola persona en medio del desierto. Aunque muchos se estaban convirtiendo en Samaria, había un hombre en particular que Dios quería alcanzar en un carro, en un desierto, rumbo a África. Eso es interesante. Creo que a veces es lo que a nosotros nos hace falta. Le ponemos muchos peros y no tenemos nuestro corazón disponible para lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, para escuchar el llamado que tiene Dios en nuestras vidas, para dónde quiere que salgamos, para dónde quiere Dios que vayamos, porque realmente no sabemos. Realmente no tenemos esa parte donde Dios quiere hablar a nuestro corazón y nosotros abiertamente lo dejemos hablar. Aquí el versículo 26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve. Y él se levantó y fue. Qué importante es este mandamiento de levántate y ve. ¿Y qué hace Felipe? Sin preguntar, él se levanta y va. No sabemos realmente por qué fue a través de un ángel el que se le apareció a Felipe. Tal vez pues era la única forma de que él hiciera caso, ¿no? Y saliera de Samaria hacia el desierto, y más a lo mejor por el avivamiento que había en Samaria. Yo creo que Dios pensó y dijo, lo voy a hacer a través de un ángel para que él crea y me crea, ¿no? Pero la instrucción era muy clara. La instrucción era, levántate y ve hacia el sur. Buscando traducido al griego, que significa la acción toma algún tiempo, significa que pues vas adelante hasta que te detengas. Entonces Felipe realmente no sabía dónde iría, solamente si lo traducimos era levántate y ve, pero sin un stop, sin un fin, no sabía él hacia dónde iba. Y solo fue esa la instrucción que le había dado el ángel, no había más. Y entonces, ¿para qué Felipe, para Felipe sería fácil dejar eso y más ir al desierto, donde no hay absolutamente nada? Pues no tiene buena pinta, ¿verdad? Ir al desierto sin nada. Bueno, para mí, yo me pongo a pensar y diría, híjole Dios, si ahorita me dice levántate y ve al desierto, sí me pongo a pensar, porque realmente aquí en la Ciudad de México estamos acostumbrados a un clima diferente, a una altura diferente, pero si Dios agarra y me dice levántate y ve al desierto, híjole, yo creo que me haría muchísimas preguntas. Pero Dios le dice a Felipe, levántate y ve. Entonces aquí podemos ver el actuar de Dios, de cómo muchas veces Él nos dirige con una simple instrucción. A veces no nos da explicaciones de todo lo que vendrá el seguir esa instrucción. Realmente no nos dice el más. Entonces Felipe no sabía qué iba a encontrar. Yo me imagino haciendo lo que Felipe hace y podría ver el desierto sin nada, como les decía, sin agua, sin luz, sin palmeras, solamente un desierto. Y me pongo a pensar, ¿realmente seguiría yo, Paulina, esa instrucción? ¿Ustedes la seguirían? Creo que
A veces es lo que a nosotros nos falta. Le ponemos, como les decía, muchos pero si no tenemos nuestro corazón realmente disponible para lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y no es sencillo, no es sencillo. No se escucha nada fácil, no se escucha nada sencillo, pero aquí lo increíble es ver cómo Dios actúa y nos dirige. Aquí vemos que Felipe no sabía a dónde iría y se encontró a una sola persona. En todo este acontecimiento Dios se encuentra a una sola persona. A veces nos toca ver que preparamos nuestra clase, a lo mejor algunos que son maestros, no sé si cuántos de los que me están viendo pues dan clase en la escuela dominical, preparan su predicación. A lo mejor para mí es la primera vez que predico, entonces pues no sé lo que se siente el predicarle a 100 personas, a 15, a 20. No les podría decir no, pero lo que sí les puedo decir es que a lo mejor en mi caso preparamos las alabanzas para el culto y no llegan los hermanos, solamente llega una sola persona. Y aquellos que se esforzaron tanto en preparar su clase, en preparar su sermón, a lo mejor en las JCNI que apenas empiezan y que solamente llega un chico. Y pensamos y dices, ay Dios, yo esperaba más. Yo estoy preparado para números grandes. Pero cuando Dios te dice, no, solamente va a ser para una sola persona. Preparas tu clase para solo un niño. A veces piensas, yo merezco más. A lo mejor a veces hasta nos duele un poquito, ¿no? De que nosotros estamos acostumbrados a varios hermanos, a una alabanza grande y de pronto, pues nada, vas a dar tu alabanza para 2 personas, para una persona. Pero aquí, en este pasaje, Dios, dentro de su radar, tiene al etíope, un solo hombre en el desierto. La lectura nos indica que no hay nada, simplemente le dice, muévete de Samaria al desierto, y es muy complicado para nosotros. Nosotros estamos acostumbrados a movernos siempre y cuando sepamos a dónde vamos, ¿cierto? Con quién vamos, por qué vamos. Pero si Dios te dice, levántate y ve, yo creo que luego nos ponemos a preguntar, ¿y con quién? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Siempre tratamos de buscar información, porque cuando ya tenemos información, pues ya nos vamos seguros, ¿no? Ya nos movemos seguros. Pero solo por fe, movernos, ¿lo pensarían? Híjole, a lo mejor dices, no está tan padre, porque no sé qué voy a encontrar, no sé cómo me va a ir. Pero Felipe aquí solo va y se mueve sin mayor explicación. Y eso es asombroso, eso es algo que me puso a pensar muchísimo, porque es caminar por fe, es ser obediente. Nosotros solo nos movemos cuando vemos algo seguro, todo resuelto. ¿Qué voy a decir? ¿Quién va a estar ahí? ¿Cuánto a lo mejor en un trabajo? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Qué me beneficia? ¿Qué beneficio me trae a mi vida? ¿Dónde voy a vivir a lo mejor? Eso no es vivir por fe. Eso yo no lo entendía hasta apenas ahora que me puse a meditar en la palabra de Dios. Eso no es dejarse guiar. Hace algunos años me empezaba a trabajar, tenía poco de haber entrado en el despacho en el que estaba y ya había tenido algunas pues diligencias, ¿no? con ciertas autoridades. Yo trabajo para lo que es el sector privado, para los empresarios, para las personas físicas y recuerdo que en esa ocasión tenía unos años de haber entrado a trabajar y apenas empezaba aprendiendo a moverme. Entonces me dice uno de mis jefes, ¿sabes qué, Paulina? El día de mañana tienes que tomar un avión y viajar a Cancún. Yo de primera instancia dije,
pues órale, va a Cancún. Jamás había conocido a Cancún. Entonces para mí fue muy emocionante. Me dijo simplemente vas a ir a apoyar a una empresa y a tratar de que se resuelva la situación. Hasta ahí, no me dijo más, solamente vas a ir a Cancún y a lo que vas, a una empresa y no me dijo otra cosa. A mí se me hizo muy fácil y dije, pues a ver qué pasa, ¿no? Al día siguiente tomo mi avión y le escribo a mi jefe, ya estoy arriba del avión, ya no tardo en salir rumbo a Cancún. Y él me contesta, qué bueno, que te vaya muy bien. Yo les dije que iba un experto en la materia. Y en ese momento yo dije, ¿un experto? Llevo pocos años aquí, ¿no? Y dijo que iba un experto. Y no sabía a qué iba. Yo no sabía nada, no tenía información. Y en ese momento empecé a entrar en pánico. Entonces lo único que pude hacer fue agarrar y decirle, Dios, dame la sabiduría para que pueda resolver la situación, porque no sé a qué voy, te pido que tú, algo que siempre yo he dicho antes de entrar a hablar con algún magistrado o con alguna persona importante o con algún cliente, siempre es que tú hables a través de mí, que tú seas el que pronuncie todo, que tú seas el que me haga expresar las ideas coherentes. Eso es algo que siempre yo he hecho desde que he estado trabajando. Y lo único que me quedó fue encomendarme a Dios, y lo único que hice fue escuchar, poner un disco de Hillsong. A lo mejor muchos no lo conocen, a lo mejor otros sí, ya es un grupo viejito, ya no soy tan joven. Y fue lo único que me dio paz. Estaba escuchando varias canciones y fue lo único que me trajo paz, porque iba muy temerosa sin saber a dónde iría. Y ya cuando llegué allá, pues me encontré a estas personas, intentamos ver de qué forma se resolvía. Y yo le decía, Dios, por favor, ayúdame, guíame. Era lo único que yo le puedo decir, guíame a que todo salga bien. Y entre todo lo que me explicaban estas personas de lo que había pasado con la autoridad, escuché y se me vino la idea. Y afortunadamente todo salió muy bien y al final se logró el cometido, ¿no? Y así llega a pasar. Así llega a pasarnos muchas veces, que nos mandan y sin saber nada, y la verdad es que no está padre, porque no vamos preparados o pensamos, no estoy preparado para lo que tú me estás mandando, Dios. A mí me tocó esa parte y dije, pues ya estoy aquí, ya no me podía echar para atrás, ya habían comprado el boleto, ya pues yo ya estaba arriba del avión, ya me estaban esperando allá. Yo me pregunto, si Felipe en este caso hubiera sabido que iría por una sola persona, ¿él habría ido? ¿Ustedes habrían ido? Una pregunta importante. A lo mejor y sí. A veces Dios solamente nos indica que vayamos porque es todo lo que debemos saber. No debemos saber más. Eso es todo lo que debemos saber. Entonces en la palabra dice, levántate y ve. Y después el versículo 27 dice, entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén a adorar. Aquí es donde aparece el famoso etíope. ¿Quién era este etíope? ¿Alguien sabe? No sé si ustedes que me están viendo sepan o han escuchado la historia. Investigando, leyendo la palabra, en Lucas, en el libro de Lucas, nos da un poco de información acerca de este hombre. Él era africano, que había ido a Jerusalén y iba de regreso a su tierra. En aquellos tiempos, Etiopía se ubicaba en las partes más remotas de la tierra, lo que ahora es la actual Sudán. Y también dice que era un eunuco. La palabra ahí en Lucas dice que era un eunuco. Era una persona que había sido castrada.
Y eso era pues muy común en esa época. A comparación de estos tiempos, pues ya no se aplica, por lo menos en México. A lo mejor en otras creencias, en otras religiones, en otros países todavía lo practican. En nosotros pues no, ya tiene mucho tiempo. Y esas personas como el eunuco eran inaceptables en muchos lados. No podían entrar en muchos lugares. Entonces, por su pues color de piel, por su condición, por su nacionalidad, le fue negada la entrada al templo para orar. Esto lo prohibía la ley judía, entrar a los templos con estas condiciones. Y aún así, cuando él visita Jerusalén, él había comprado un pergamino con el libro de Isaías. Ahí nos damos cuenta de que aún teniendo la posición que tenía el etíope, él tenía necesidad de creer. Andaba en la búsqueda de Dios, tenía esa cosquillita o de algo que le pudiera llenar, y a pesar de ser un alto funcionario, entonces no era cualquier persona, no era cualquier etíope, no era cualquier eunuco. Era un hombre importante que quería aprender de la palabra y que esto además le era negado por sus diversas condiciones. Actualmente ya no. Aquí podemos ver en esta lectura que la intención del etíope era encontrar algo en la palabra, y es por eso que compra este pergamino, compra el libro de Isaías. Entonces, desde ahí Dios conocía su corazón. Él sabía lo que el etíope necesitaba. ¿Y qué hace? Mueve todo para que Felipe lo pueda encontrar. Un hombre disponible para dejarse usar por Dios. Mueve todo para que vaya ese día, a esa hora, en esa ruta, para que simplemente este hombre que está listo para oír de Jesús pueda oír el Evangelio. Qué interesante, qué fuerte. Yo me pregunto, ¿qué hubiera sucedido si Felipe le hubiera dicho que no podía? O a lo mejor le dice, mejor para pasado mañana, mejor voy, porque hoy no tengo ganas. Como muchas veces nosotros le llegamos a hacer a Dios. Cuando Jesús nos habla, cuando el Espíritu Santo nos habla y nos quiere guiar. Yo creo que nos hubiera encontrado al etíope y se hubiera ido igual de vacío que como había llegado a Jerusalén. Yo creo que obedecer a Dios en tiempo y en forma es muy importante, y eso es algo que debemos tenerlo muy claro nosotros. Y es importante porque no sabemos qué es lo que Dios está haciendo. Cuando Dios nos pide algo es porque espera que lo hagamos en el momento, porque hay un propósito que quiere que cumplamos. Entonces, la palabra, seguimos en esto, la palabra dice en el versículo 28, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías el eunuco. En ese tiempo no había los medios para conseguir fácilmente las lecturas bíblicas. Los papiros, para conseguirlos era porque realmente tenían dinero. Ahorita la Biblia la podemos tener en nuestro teléfono, en nuestra tablet, también lo podemos encontrar como un audiolibro. En aquel tiempo no había nada más que la pura hojita, el puro papiro que se hacía de bolas. Entonces aquí la palabra nos dice que el etíope estaba leyendo el papiro, pero aún así tenía un vacío dentro de su corazón. No entendía del todo lo que en el libro de Isaías decía. ¿Y cuántas veces nos ha pasado a lo mejor? Cuando recién conocemos de la palabra, que leemos y no entendemos lo que estamos leyendo. El versículo 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Entonces,
En este versículo vemos cómo Dios lo está guiando y le dice, acércate a este carro, y Felipe obedece y vuelve a obedecer. Y esto es lo que Dios quiere en nosotros. Dentro de toda la gente que hay o que nos encontramos a diario en el transporte público o hasta en el mismo trabajo, Dios sabe qué persona está necesitada. Y sabe a qué persona en específico debemos de predicarle de la palabra. Es por eso que para hacerlo necesitamos la guía del Espíritu. Él realmente conoce o Él sabe qué persona es la que tenemos que predicar. Solamente necesitamos que escuchar y obedecer. No importa la cultura, porque cuando a veces lo ponemos como pero cuando nos dejamos guiar por Dios y somos obedientes, Dios nos sigue hablando y nos pone en el lugar indicado, en el momento indicado. Yo creo que a veces como iglesia somos muy formalistas, queremos idear un plan para poder salir y predicar de la palabra. Y no está mal. Realmente esos proyectos nos ayudan, pero si nos dejáramos guiar por su Espíritu, sería muy diferente. Él nos va a guiar el día a día. Yo creo que Él iría poniendo a las personas que lo necesitan en el momento indicado, en el lugar indicado. Realmente Felipe no hizo un plan, solo ordenó, solamente se le ordenó y Felipe pensó en el momento. Él iba escuchando la palabra del Espíritu Santo y él iba actuando en el momento, como se lo iba diciendo el Espíritu, él actuaba. Le decía, ve, levántate, él actuó. Le decía, ve y acércate, y él se acercó. No sabemos cómo lo va a hacer en nosotros, pero va a poner en nuestro corazón una convicción sobre algo en el momento adecuado. No antes ni después. Va a ser en el momento justo. Y Dios nos ha prometido que nos va a guiar, y a veces tenemos que dejar algo para hacer lo que Él te está pidiendo que hagas. Y como dice la historia, a veces cuando Él nos pide hacer algo, es dejar de hacer lo que estamos haciendo, que a lo mejor y pensamos que es mucho mejor a lo que nos pide que hagamos, que en este caso con Felipe fue dejar Samaria. ¿Por qué? Porque hay personas a nuestro alrededor, a lo mejor como familiares, a lo mejor como amigos, a lo mejor con compañeros de trabajo, que Dios quiere hacer algo en sus vidas, que conoce su corazón. Realmente, para hacer eso no necesitamos saberlo todo. Para podernos mover de esa forma, no necesitamos saberlo. Pero sí podemos confiar en Jesús. Aquí va otra pregunta. ¿Estaríamos realmente dispuestos a dejar todo por solo una persona? ¿Ustedes estarían dispuestos? En Samaria eran miles. Y aquí en el desierto solamente era uno. Y está bien. Mi pastor justamente está con ese proyecto, con el modelo Todos Ganamos Uno. Llevamos 2 años, 3 años, lamentablemente se atravesó la pandemia y no lo hemos podido llevar a cabo como se debe. Pero él siempre dice, todos ganamos uno, porque con uno que se convierta está bien, no está mal. Es una persona en específico que Dios lo ha visto, lo tiene, como se los dije, en su radar. La mayoría de las personas llegan a los pies de Cristo porque una persona les habla. Y Dios abrió el corazón en ese momento justo. No podemos menospreciar porque solamente es uno. A veces somos muy injustos y decimos, es que no sirvo.
para nada. ¿Por qué quieres que yo le vaya a hablar de ti si no sirvo? A lo mejor no soy bueno. Eso yo lo creía. Yo decía, Dios, es que no sé cómo hacerlo, no estoy preparada. Porque a veces nos creemos en la imagen de que los pastores les predican a miles y a miles y a miles. Pero yo creo que para Dios sí es importante que se les predique a esos miles de personas. Pero también para Dios es importante que se les predique a una sola persona, sea nuestro amigo, familiar o alguien que te encuentras en el transporte público, que a lo mejor está pasando por una situación bien complicada. Les quiero contar otra anécdota. Yo soy mucho de anécdotas porque creo que es bonito escuchar también testimonios. Mi abuela y mis tíos llegaron a los pies de Cristo porque una compañera de su trabajo, de mi abuelita, le predicó solo a ella. Si ella no se hubiera animado y no se hubiera dejado guiar en el momento exacto y pensara como muchas veces nosotros hemos pensado, ¿cómo a mi amiga le voy a predicar de la palabra? ¿Qué le voy a decir de Cristo? Si ella se lo hubiera preguntado, tal vez hoy yo no estaría predicando de su palabra. Porque mi familia no hubiera conocido de Cristo. Entonces, muchas veces nos llegamos a mover por los números o también por las circunstancias en específico. Si no, no nos movemos. Dios tiene y Dios conoce el corazón de cada persona. El versículo 30 de Hechos dice, acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías. En ese tiempo se acostumbraba mucho, se tenía esa tendencia de leer en voz alta. Entonces, ¿qué hace? Felipe se acerca y de pronto escucha que estaba leyendo Isaías. Y cuando escucha que está leyendo Isaías, dice él, de aquí me voy a agarrar y de aquí está mi oportunidad. Es un hombre africano leyendo el libro de Isaías. Qué impactante para Felipe. A lo mejor yo no hubiera sabido cómo actuar. A lo mejor yo me bloqueo, a lo mejor nos hemos bloqueado, pero Felipe no. Felipe sigue tranquilo y sigue obedeciendo y escucha y se pone atento. Él percibe todo lo que le puede ayudar. En este caso escucha que está leyendo el etíope el libro de Isaías. Entonces Dios lo pone ahí y Dios actúa en muchas partes alrededor del mundo trabajando en nuestro corazón. Después dice el pasaje, el versículo 32 al 34. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él que lo trasquila, y así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondió el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Investigando, leyendo de la palabra para poder entenderlo un poquito, el libro que estaba leyendo el etíope era Isaías 57, el versículo 7 y 8. Si leemos qué dice esta parte de Isaías, si nos podemos a estudiarlo y lo leemos, decimos, pues realmente Dios puso exactamente hasta ese versículo en el etíope. Todo estaba ajustado. En el momento en el que Felipe debía hacerlo, escucha el versículo en específico que estaba leyendo del libro de Isaías. Porque Isaías en esos versículos habla que Jesús estaba guardando silencio durante el proceso en el que fue
golpeado aún siendo inocente. Hasta el versículo era el específico. ¿Cuántos somos capaces de guardar silencio ante una pelea que a veces pues puede ser injusta? La mayoría tendemos a hablar y a no dejar hablar, que es a veces, en mi caso, a lo mejor como abogada, pues siempre tengo que estar peleando, ¿no? Pero este versículo habla de que Jesús guardó silencio. Entonces, hasta el pasaje era el indicado para que Felipe le enseñara del evangelio al etíope. Todo estaba acomodado, todo estaba perfectamente sincronizado. Aquí nos podemos dar cuenta. Luego el versículo 36 dice: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le dio más, y siguió gozoso su camino. Seguramente, para que aconteciera todo esto y para que el etíope le dijera: ¿qué impide que yo sea bautizado? Seguramente Felipe le dijo todo lo que implicaba seguir a Jesús, todo el sacrificio que Él hizo por nosotros. Y por eso le pregunta si había algún impedimento para que fuera bautizado. Entonces Dios envía a Felipe para que el etíope escuchara y él creyera. Y en ese momento hubo una conversión. Y dice: yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Aquí hay agua, pues aquí mismo aprovecho, teniendo poco de escuchar la palabra de Dios. Y dijo, tenía poquito, y dijo: ¿qué me impide? Y le dice Felipe: pues no hay nada que te lo impida. Él estaba acostumbrado a que le pusieran peros por su condición, por su color de piel. Y aquí le pregunta: ¿qué me impide para que yo sea bautizado? Y Felipe le dice: nada. Entonces, aquí podemos entender el propósito de Dios. Aquí podemos ver que había un propósito, un solo propósito, con un solo hombre. Y ese propósito se cumplió gracias a que Felipe fue obediente al Espíritu. Una nota importante para ver la trascendencia de esto es que el etíope fue el único que no aparece su nombre como tal en la Biblia, y es el primer gentil convertido a la fe cristiana. Entonces, para Felipe pudo haber sido, posteriormente que vio todo esto, un logro. Ya no sabemos más del etíope. Esa fue la única vez que se lo encontró. Y el etíope siguió su camino. Yo creo que es importante meditar la palabra de Dios como lo hice yo. Y ahí nos damos cuenta que Dios nos pide que seamos personas de fe. Y si en ese momento tenemos algún sentimiento, alguna cosquillita o algo que nos mueva, que nos motive a predicar, seamos como Felipe. Yo los invito a que seamos como Felipe, obedezcamos nuestro corazón, llevemos la palabra de Dios y dejémonos guiar. También sabemos que a Dios le interesan multitudes, pero también le interesa una sola persona. Podemos ver en esta historia que Felipe es obediente. En todo momento él se pudo quedar en Samaria, muy cómodo,
Pero Dios le dice, te vas a ir al desierto porque ahí hay un hombre que necesita escuchar de la palabra. Y entonces le comparte el evangelio. No importa si fue una sola persona o 1000. Aquí podemos ver a través de este pasaje que Dios tiene interés por cada persona. No importa si en la comunidad donde vives solo hay una persona que no conoce de Cristo. Tenemos que predicarle, tenemos que salir y guiarlo a los pies del Señor. ¿Cuántos lo hemos hecho? Por miedo. Porque no nos movemos por fe. ¿Cuántos lo hacemos? ¿Cuántos nos vamos a animar a hacerlo? ¿Cuántos se van a animar a hacerlo? Como lo hizo Felipe. Y entre ellos yo me encuentro aquí. Quiero darles un último ejemplo porque creo que para mí es muy importante y también sirve como ejemplo a seguir. Uno de mis tíos es un hombre de fe, de mucha fe. Él ha tenido muchas pruebas y aún así su fe nunca se ha visto quebrantada y eso es algo impresionante. Por el contrario, todos los días él se encarga de mandar mensajes de audio por WhatsApp y de esos mensajes de audio, no sé si a ustedes les ha tocado escuchar, que son chats que nos manda el pastor Elias Betanzo siempre con un mensaje nuevo, todos los días con un mensaje nuevo. Él nos los mandan y pues él se los manda a toda la gente. Y estamos hablando que es un abogado pues exitoso, conoce a mucha gente, tiene clientes de diferentes creencias. Pero lo impactante es que él sin miedo testifica de Cristo cada que tiene esa posibilidad, cada que siente la necesidad de hacerlo. Yo eso es algo que admiro muchísimo de él. Admiro esa tenacidad con la que lo hace. ¿Por qué? Porque esto ha traído que varias personas de su trabajo, sus amigos, conocidos, conocieran de Cristo junto con sus familias y que hayan sido bautizados en nuestra iglesia. Luego le decimos que él ya tiene ganado su lugar en el cielo por las personas que él ha traído a los pies de Cristo a través de su testimonio, a través de predicarles de la palabra, a través de estos mensajes que ha mandado. Y él los manda porque algo lo mueve su corazón. Y a veces yo digo, ya mando, y lo manda a todos lados, hasta muchas veces ahí en el mensaje de texto de WhatsApp dice muchas veces compartido o enviado, ¿no? De tanto que lo ha reenviado. Entonces, él aprovecha cualquier oportunidad para predicar de la palabra. Y esto ha traído que gente se mueva, que conocidos conozcan de la palabra, se acerquen a la iglesia y cambien sus vidas, porque las han cambiado. Entonces, yo les quiero dejar estas preguntas para que meditemos, para que ustedes mediten. ¿Cuántos, como mi tío, cuántos como la amiga de mi abuelita o como Felipe, vamos a obedecer? Y si estamos en esta situación, nos vamos a animar a predicar. Y con esto poder hacer una diferencia en la vida de estas personas que necesitaban escuchar del Evangelio, que necesitaban incluso solamente el escuchar que Dios les ama. ¿Cuántos vamos a dejar lo que estamos haciendo por obedecer la orden de Dios? ¿Cuántos vamos a perder ese miedo como el que yo ahorita tenía al hacer este video y nos vamos a guiar por la voz del Espíritu para testificar a Dios?
Muchos no lo hacemos por miedo. En el diplomado que estoy y que tenemos que grabar ese sermón, todos teníamos miedo. A lo mejor algunos ya habían predicado, a lo mejor otros no habíamos predicado, ni nos habíamos animado a hablar de la palabra de Dios. Aún estando en los puestos que estamos en nuestra iglesia trabajando. Entonces, tenemos que dejarnos guiar, tenemos que conocer a Dios también, tenemos que pasar tiempo con Él y obedecerlo. Si queremos escuchar al Espíritu Santo, tenemos que pasar tiempo con Él. ¿Para qué? Para que en el momento en que Él nos hable y nos dé instrucciones, nosotros podamos obedecer. Y a veces Dios no te va a contar todo lo que necesitas saber, más que lo esencial. Pero así también, si nosotros caminamos con fe, Dios nos va a saber guiar en todo momento y no nos va a dejar solos. A veces, quiero que se quede grabado esto, a veces obedecer a Dios significa obedecer las cosas que no tienen sentido o que sabemos que no va a ser fácil, que va a ser bien difícil. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones estamos muy cómodos en la zona en la que estamos y es más difícil obedecer. Y es bien complicado, chicos, es bien complicado, hermanos, quien me esté viendo, es bien complicado. Llevo 17 años más o menos en el grupo de alabanza de mi iglesia y estábamos bien cómodos, todos estábamos bien cómodos. Entonces, un día Dios nos habló y nos dijo, tienen que salir de ahí. Llegábamos a cierta hora, estaban ya nuestros instrumentos puestos, tocábamos, bajábamos, estábamos muy cómodos. Estaba la iglesia llena. Entonces Dios nos habla y nos llevó a misiones. Y en esas misiones fue complicado porque salimos de nuestra zona de confort. ¿Por qué? Porque había que quitar todos los instrumentos, meterlos a un carro e irnos a la misión, llegar súper temprano, ponerlos, ensayar. Estábamos en el culto, quitar las cosas. Y no nada más era eso. También estábamos acostumbrados a una congregación de, pongámoslo, 80 personas, 100 personas. Lo más lleno que cabían 150, 200. Y aquí en esta misión solamente era la familia a la que estábamos apoyando, el pastor al que estábamos apoyando. Fue complicado, fue muy difícil. Fue muy difícil salir de nuestra zona de confort. Y solamente tocar para 5 personas, 6 personas. Pero cuando obedecimos, de verdad, Dios avivó la zona en donde estaba la misión. La gente nos escuchaba y empezaron a llegar muchas personas. La misión todavía sigue de pie. Fuimos a ayudar misiones. ¿Qué hubiera pasado si nosotros como grupo no hubiéramos tomado la decisión de bajarnos y salir? A lo mejor no a predicar, pero sí a hacer algo en lo que Dios nos había mandado a hacer. A lo mejor la misión estaría cerrada. Entonces ahí comprendimos que habíamos obedecido la voz de Dios para hacer algo. No con 100 personas, sino con 5 que estaban ahí. Y de ahí fueron llegando gente que escuchaba y que se acercaba por la música. Había una cosquillita que los motivaba, pero Dios ya tenía en el radar a esas personas.
Y Dios nos usó a nosotros como grupo. Entonces, les dejo esta pregunta para que mediten. ¿Estarías tú dispuesto a moverte por un paso de fe? Yo quiero que en esta tarde lo pienses, lo medites, que algo te motive a que te muevas, a que escuches la voz de Dios. Deseo que este tiempo que pasamos sea de bendición para ti. Deseo que encuentres ese motivo para que tú empieces a moverte y empieces a obedecer a Dios y empieces a predicar de su palabra cuando tengas la oportunidad. Es difícil y vamos a tener mucho miedo, pero confiando en Dios y dejándonos guiar, todo es posible. Y sé que Dios va a obrar en tu vida como lo está haciendo conmigo, para que otras personas crean, así como Felipe lo hizo con el etíope. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde y que Dios te dé esa fortaleza y que Dios toque tu corazón en este momento para que puedas salir y testificar de la palabra de Dios.